Gracias. De cualquier manera, si pasan los 40 minutos y también se corta, nos reconectamos a la misma. Y me pueden interrumpir para avisarme si no se escucha. Entonces, estábamos en la parte ya de hacer análisis en estado estacionario senoidal, como se le dice. En la unidad 2. Voy a mostrarles el plan de estudios. Andamos acá en la unidad 2. Después de ver toda la teoría que soporta el análisis en estado estacionario, fasores, relaciones fasoriales de una resistencia, una bobina, un condensador, la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff en alterna y características de una señal de alterna, todo eso soporta los análisis que estamos haciendo. Creo ya habíamos hecho un cálculo de una impedancia y estamos haciendo el cálculo de un circuito. Permita, estoy anotando a los últimos compañeros en la lista. Estamos ya en el tema 2.5 del temario de la unidad 2. Dice, análisis de estado estacionario en el dominio de la frecuencia. Antes de pasar al 2.5.1, que es este método de mallas y nodos en alterna, pues antes de eso se hacen muchos ejercicios en paralelo. Circuitos serie, circuitos paralelos y circuitos mixtos en alterna. Y pues ya habíamos visto que al igual que las resistencias, pues se pueden simplificar impedancias, ¿verdad? En serie y en paralelo. Y pues estamos tratando de mostrar un método para cómo abordar ese tipo de circuitos. Y cuando ya no se pueden simplificar, pues precisamente pasaremos a ver mallas, nodos y luego los teoremas. Dice ahí el temario que al menos superposición, Thevenin y Norton. Y se acabó. Si bien parece que ya nos falta muy poco, realmente los ejercicios son los que nos van a llevar bastante tiempo, ¿no? Otras 2 semanas de estar haciendo ejercicios, ¿no? Como sea, ya está una tarea con un problemario para que pongan a practicar todo lo que estén aprendiendo, ¿no? Entonces, estábamos viendo, o nos quedamos viendo este circuito, ¿verdad? Decíamos que el método indica que yo debo de pasar del dominio del tiempo al dominio complejo fasorial. Cualquier circuito que piense yo analizar en alterna en régimen estable. Ya vimos todo el soporte teórico de por qué sí es válido estas representaciones matemáticas y pues ya nomás estamos aplicando. Entonces el primer paso del método es ese. El segundo paso es simplificar serie, simplificar paralelo hasta llegar a un circuito equivalente más sencillo, igual que le hacían con las resistencias y circuitos serie y paralelo, y aplicar las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff, divisores de corriente, divisores de tensión, alguna conversión a discreción según lo ocupen. Ya ven que aquí no hay una sola forma de hacer las cosas, hay diferentes formas de abordar el problema. Y después de que ya obtuve mi resultado en forma compleja o polar, tengo que regresarlo otra vez al dominio del tiempo y listo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El circuito de la figura nos piden el voltaje en la impedancia, en la impedancia de la inductancia de 5 henrios o en la inductancia de 5 henrios. Recordemos que las señales de alterna pues respetan las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm. Pues corrientes se dividen en ramas, voltajes se dividen en divisores de voltaje.
Y pues todo eso se aplica igual, ¿no? Entonces creo que ya lo habíamos avanzado en plantear las impedancias, ¿no? Aquí el primer paso es, pues, ¿cuál es la impedancia de una resistencia en alterna? Pues es el mismo valor de la resistencia ángulo de cero o 60 valor real, ¿verdad? Eso para nosotros va a ser la impedancia 1, o así le voy a poner ahorita un nombre genérico. ¿Por qué le estoy poniendo un nombre simbólico? Pues para después hacer cálculos con él, ¿no? Mi impedancia 2 va a ser la rama donde está el capacitor. Eh, Habíamos dicho que era la reactancia capacitiva, 1 entre W por C, ángulo de menos 90 porque es un capacitor. Entonces, si hago los cálculos de 1 por la frecuencia es 4 radianes segundo, entonces el inverso de 4 por 10 por 10 a la menos 3 me va a dar, dejen ver la otra hoja. Ya lo habíamos hecho la vez pasada, no lo estamos retomando, ¿no? Nos da 20, 25. 1 entre 4 por 10 a la menos, 1 por 4 por 10 a la menos 3 da menos 20, da 25 y el negativo es por el ángulo. Entonces el cálculo de la impedancia Z2 para mí sería menos 25 J, o que es lo mismo 25 ángulo de menos 90. En polar es positivo el argumento, 25 ángulo de menos 90, en rectangular es menos 25J. Y finalmente la impedancia de la inductancia de 5 henrios, que le vamos a llamar Z3, sería su reactancia inductiva, que directamente se saca W por L, ¿verdad? Entonces, si W vale 4, si W vale 4 y la inductancia vale 5, pues es directamente 5 por 4 son 20 ohms en impedancia compleja. Sería, como es una inductancia, es 20J o 20 ángulo de 90, como lo quieran poner, ¿no? Y listo, ya tengo mis impedancias de ese circuito. Lo que seguiría sería simplificar lo que tenga en serie y lo que tenga en paralelo. Si se fijan, hay que simplificar el paralelo del capacitor con la bobina. Entonces, la siguiente hoja es los cálculos de las impedancias. Hago pausas porque estoy anotando a los compañeros que están llegando a la conferencia. Entonces, vamos a hacer primero el paralelo el capacitor con la inductancia para simplificar a un circuito más sencillo, ¿no? No hay otra manera, ¿eh? Aquí sí no podría yo pensar en hacer un serie con nada, porque nada está en serie. Sería un error pensar que la resistencia de 60 ohms está en serie con alguna de las dos cosas, no está en serie. Hago énfasis en eso porque a veces son errores comunes, ¿no? Entonces ahí hay un paralelo nada más. Entonces el paralelo nosotros le llamamos Z2 y Z3, ¿verdad? En la diapositiva le llaman la impedancia de la inductancia Z subíndice L y ZC de capacitor. Ya una vez que la simplifique, pues me va a quedar un circuito serie con dos impedancias. Muy fácil de abordar el dato que me están pidiendo, pero bueno, antes de eso es el cálculo. Entonces aquí habíamos dicho que o te compras tu calculadora, o te enseñas a usarla con calculadora simple para hacer transformaciones polar, rectangular, para poder hacer la operación. O la tercera opción que yo les recomiendo porque tienen la laptop a la mano. No habíamos platicado que el MATLAB es un software pesado, ¿verdad? Sí está pesado de instalar, ¿no? Yo recomendé una viejita si tienen un computador no tan actual, ¿no? Y si no, pues habíamos hablado también del Scilab, ¿no? Entonces, ahí está la opción.
menos 25J por J20, o sea, la impedancia de la bobina y la impedancia del capacitor en paralelo, pues se multiplican y se dividen entre la suma, ¿no? ¿Cómo hubiera sido esta operación por ejemplo, en el MATLAB, ¿no? Pues en el MATLAB ingreso las impedancias. Z2 es igual a menos 25i o J, ya vimos que también te la toma. Y Z3 es igual a 20J. Voy a poner J para que vean que también lo reconoce, y lo cambia ahí, ¿no? Entonces el paralelo, Z paralelo, va a ser igual a la multiplicación de Z1 por Z2 entre la suma de Z1 más Z2. Entonces, con softwares que trabajan con números rectangulares, pues es muy rápido, ¿no? Tengo Z2 y Z3, entonces aquí no hay Z1, mentira. Z2 por Z3 entre Z2 más Z3. Me salió 1 por 10 a la 2, que viene siendo 100, y esa es mi impedancia equivalente, que es de simplificar la impedancia del capacitor y la impedancia de la bobina. Entonces, aquí me ahorré un montonal de cálculos, ¿no? Porque si lo hubiera querido hacer a mano, sin usar el MATLAB, pues habría que convertir a polar el menos J25, que habíamos dicho que era menos 25 ángulo de menos 90 ángulo, 25 ángulo de menos 90. Y la otra es 20 ángulo de 90. Entonces, ya estando en polar, es muy fácil multiplicar. La suma del denominador de la expresión que está ahí, ese sí se deja rectangular para hacer la suma y luego se pasa a polar. Y luego se divide en magnitudes y a la fase de arriba se le resta la fase de abajo para llegar al mismo resultado. Y luego todavía convertirlo a rectangular para darme cuenta que era J100, ¿no? Ese sería el camino con una calculadora convencional. Cosa que a veces hace uno en el salón de clases, ¿verdad? Pero porque no tengo la computadora. Si se fijan, es más fácil con la computadora. Bueno, ya simplifiqué un circuito serie de 2 impedancias. Aquí me estaban pidiendo el voltaje. Me estaban pidiendo el voltaje de este punto, de este nodo, al punto negativo, a la fase negativa de la fuente senoidal. Entonces, eso es bien fácil de sacar con un divisor de tensión en un solo cálculo. Ahora, si ustedes quieren reducir más la impedancia a una impedancia total equivalente para aplicar la ley de Ohm y sacar la corriente del circuito y luego con la corriente del circuito multiplicarlo por la impedancia del paralelo para que les dé VO, les debe dar el mismo resultado. Pero aplicando un divisor de tensión es directo, ¿no? Me ahorro pasos. Entonces yo digo, el voltaje entre el nodo de interés y la parte negativa de este circuito es el voltaje total, que es el de la fuente, multiplicado por la impedancia donde me interesa el voltaje, en este caso la del paralelo, de las dos resistencias que forman el divisor de tensión entre Z1 en este caso y Z2, como le llamaron aquí, nosotros la llamamos Z paralelo, ¿no? ¿Cómo me conviene poner todo esto para hacer la multiplicación? Pues si lo voy a poner en el MATLAB, pues todo debe estar en rectangular. Y me falta, o sea, si bien ya tengo la impedancia 1, la impedancia que me interesa, J100 ya está en rectangular, y las dos otras impedancias están en rectangular, 60 y J100 están en rectangular. La que no tengo rectangular es el fasor que representa la fuente de tensión de alterna, que es 20 ángulo de menos 15. El fasor de esta señal es 20 ángulo de menos 15 porque la frecuencia de 4 está implícita. En formato complejo se le pone el exponencial menos j y el ángulo 15, ¿no? Pero también es correcto nada más ponerle 20 ángulo de menos 15, o sea, el símbolo ese que sea uno para el ángulo, 20, o sea, como un polar, un número polar.
20 ángulo de menos 15 es igual correcto. Pero para yo ingresarlo en MATLAB, yo tengo que convertir eso a rectangular. Lo puedo hacer con la calculadora o lo puedo hacer con MATLAB. Lo vamos a hacer con MATLAB para que vean cómo, porque también quedó eso pendiente de la otra clase, cómo se le hacía para convertir un número de rectangular o a polar con el MATLAB, ¿no? Entonces el MATLAB ya tiene funciones predefinidas. Yo las encontré. Hay una que se llama cart2pol. Ya, recuerden, la ayuda, le das la función, te da toda la información. Cart viene de cartesiano, 2pol. Es una función que ya trae el MATLAB. Bueno, estoy anotando un compañero. Entonces tú le das ayuda de la función, te debes saber la función e incluso te sale información de otras funciones relativas, ¿no? Dice que esta función sirve para transformar coordenadas cartesianas a polares, ¿no? O sea, si yo lo tengo rectangular, con este comando me lo pasa a polar. Me pone el resultado en la variable TH y R, ¿no? O sea, yo le doy cualquier nombre simbólico ahí entre las llaves, los corchetes, y dato entre X y le voy a dar el rectangular y me lo regresa al polar. Hay que comentar que lo regresa en radianes, que tengan precaución, que es un error clásico que uno piensa que son grados. En MATLAB todos son radianes. En las calculadoras depende cómo la tengas ajustada. Pero esta función no es la que necesito porque yo ya lo tengo en polar y yo lo quiero cambiar a rectangular. La otra es la otra función para hacer conversiones es pol 2 cart. Esta función hace lo contrario. Dice, esta función transforma los elementos que ya están en polar TH y R a rectangular y me pone el resultado en la X y la Y. Pues es la que yo quiero para convertir el fasor de voltaje a rectangular para ponerme a hacer mis cálculos, ¿no? Entonces la copio y la pego. Aquí donde dice TH va el ángulo. El ángulo es menos 15. Pero habíamos dicho, es un error aquí poner el menos 15, así como lo acabo de poner, porque no está en radianes, está en grados, y ahí espera un dato en radianes. Entonces, para convertir a radianes, yo debo de multiplicar este menos 15. La formulita es multiplicar por pi y dividir entre 180. Entonces multiplico por pi y divido entre 180. A lo mejor le pongo paréntesis de más, pero es para asegurarme que primero haga esa operación. Entonces, menos 15 grados por pi entre 180 me quedan radianes. Y el dato R es la magnitud de la fuente de voltaje, que son 20, creo. A ver. Sí, entonces 20 ángulo de menos 15. Entonces 20 es el radio, como dice ahí. El radio, o sea, la magnitud en polar. Y el ángulo es menos 15, pero en radianes, por eso lo multiplicamos por pi, lo dividimos entre 180. Entonces esta función me va a regresar el rectangular, la representación rectangular de eso. Ahora, si la hubiera querido hacer a mano, pues también la puedo hacer como multiplicando 20 coseno de menos 15, sería la parte real, y la parte imaginaria sería 20 seno de menos 15, ¿no? Teniendo la calculadora en grados, ¿no? Entonces me dice que la impedancia de la fuente en rectangular es 19.3185 y la parte imaginaria es menos 5.1764J. Traten de utilizar 3 o 4 dígitos para sus cálculos siempre para evitar los errores de redondeo, ¿no?
Bueno, pues yo tengo entonces para hacer el divisor de tensión. El divisor de tensión era, me falta ingresar lo que vale Z1, ¿no? Z1 es 60. Ya tengo lo que vale Z1, tengo lo que vale Z2. Ahí está, tengo lo que vale Z3. Y tengo lo que vale Z paralelo, ¿verdad? Entonces ya estoy listo para hacer el divisor aquí de tensión. Habíamos dicho que el divisor de tensión BO iba a ser igual. Profe, Mande. los resultados X y Y, ¿qué significan o qué representan? La parte X es la parte real y Y es la parte imaginaria. Ya, gracias. Estamos hablando de la fuente, ¿verdad? De la conversión del polar 20 ángulo de menos 15. De la O fuente, sea, el ¿verdad? polar es 20 ángulo de menos 15 el número complejo, ¿verdad? Y el rectangular es X más J más Y J. No sé si contesté, ¿sí, verdad? Sí, ya, gracias. Ok. Entonces habíamos dicho que el divisor de tensión era el voltaje de la fuente, que yo lo tengo aquí como, más bien no lo tengo. El voltaje de la fuente sería lo que acabo de sacar, ¿verdad? El voltaje de la fuente es 19.3185 más bien menos 5.1764. Si bien los datos me los dio en una variable X y una variable Y, yo los anoté aquí aparte y los estoy ingresando manualmente, pero también es válido ponerle aquí X más Y menos JY. También te lo vale, ¿no? Porque están en la memoria de MATLAB, ¿no? Bueno, es voltaje total. Voltaje total por la impedancia donde me interesa era la impedancia del paralelo. Esa sí ya la tengo aquí en el MATLAB, ¿verdad? Es ZP. Entre la suma de impedancias de lo que es Z1 con ZP. Ese es mi divisor de tensión con los nombres de variable que yo le di aquí en el MATLAB. Si quiero que me coincida con el otro, pues están algunos nombres cambiados, ¿no? Por ejemplo, ya le llamaron Z3 al paralelo, creo, ¿verdad? Bueno, ya teniendo esa conversión y ya teniendo los otros datos de memoria, pues esto nada más es darle un teclazo y te da el resultado. Dice que veo es igual a 16.4885, parte real, más parte imaginaria 4.7167. Ahora bien, como es un voltaje y lo voy a tener que expresar otra vez en el dominio del tiempo, pues me conviene mejor tenerlo como fasor de tipo polar, ¿no? Entonces aquí aplicaría lo de la conversión otra, la de CAR2 pol, ¿no? Esta es para transformar de rectangular, me lo ponen polar, ¿eh? Entonces, en la variable TH y en la variable R me va a poner el formato polar de este número. Pero aquí en X va la parte real de BO, que sería 16.4685. Y la parte imaginaria de mi BO es positivo 4.6167. 71. Profe, me parece que el valor real también está mal. Es .4885. 4885. A ver, veo.
Sí, tienes razón. 16.4885 y más. Bueno, aquí ya no le pongo el más, simplemente lo separo por coma como me pide la función y la parte imaginaria es positiva, 4.7167 la parte imaginaria. Entonces, lo que me va a resultar de aplicar esta función es el ángulo, la fase y el ángulo del rectangular. Me dice que son 17, R es el radio del vector, o sea, la magnitud, pues, 17.1499. Ahí sí podría yo redondearlo a 17.15, ¿verdad? Volts. Sería la magnitud. Y la fase me dice que son 0.2786, pero no son grados, son radianes. Si yo quiero los grados, a ese 0.86 hay que transformarlo a grados con la formulita de por 180 entre pi. Entonces, R por 180 entre pi. Si tengo radianes y por 180 entre pi, me va a dar los grados. Entonces estamos hablando de 982 grados. Por ahí tengo un error, yo creo. Sí, me parece que es que no es R. TH. Es que no es R. Error de novato. Es TH viene de ángulo, ¿verdad? De teta. Entonces estamos hablando de 15.96. 15.96, 37 grados. Entonces el fasor de voltaje es magnitud 17.15, ángulo de 15.96 positivo. Entonces veamos las respuestas. Aquí se aventaron el cálculo como en una calculadora convencional, ¿no? Si lo voy a hacer a mano sin el MATLAB, a mí me conviene mejor dejar todo en polar. Entonces dejaron en polar el J100, tendría siendo 100 ángulo de 90. 60 más J100 lo transformaron a polar. Perdón, a rectangular. No, más bien el rectangular ya está, 60 más J100, lo cambias a polar. 110, magnitud 116, ángulo de 59.04. Y luego ya hacer la operación en polar sin MATLAB a mano, pues es más fácil. Entonces yo multiplico las magnitudes de arriba, o sea, 100 por 20, y lo divido entre la magnitud de abajo, 116, y me va a quedar todo eso, va a quedar 17.15. Y la fase, cuando se multiplican dos números en polar, se suman sus fases, entonces es 90 menos 15. Y luego la fase de arriba, cuando está dividiendo, se le resta la fase de abajo. Entonces 90 menos 15 menos 59.04 que está indicado, es la fase total de todo esto. Entonces, al hacer esta operación, te queda 15.96, que casi, pues es lo que sacamos nosotros, ¿no? 17.1499 y 15.9637, le quitaron 2 dígitos, no lo redondearon. Entonces, es el fasor de voltaje. Ahora, yo quiero la representación en el dominio del tiempo, porque realmente ustedes saben que cuando pone un osciloscopio a ver ese voltaje, lo que voy a ver es otra señal senoidal desfasada, ¿no? No sé cuánto. Bueno, ahorita ya lo sé, pero en el osciloscopio también me lo muestra, ¿no? En el osciloscopio estaríamos viendo para regresarlo a formato dominio del tiempo, la magnitud del formato polar es el valor máximo de la señal, entonces 17.15 es la magnitud. Como todo lo hicimos con fasores de coseno, pues es coseno, la frecuencia no cambia, es 4t, y la fase sí, y la fase es positiva y es 15.96. Se dice que se adelanta, ¿no? Como es fase positiva, este está adelantado con respecto al otro voltaje, al de la fuente. ¿Cómo voy a saber eso en un osciloscopio? Ya hicimos una demostración aquí y lo hicieron también el jueves. El jueves tomas como tu referencia para medir los desfases la fuente. Entonces tú te pones en un punto de la fuente que para ti sea el 0 y a partir de ahí vas a ver la distancia que hay
hacia la otra forma de onda que, si bien es senoidal, sale desfasada, sale adelantada 15 grados. 15 grados es poquito, no es un pedacito, pero es visible en el osciloscopio. Y esta sería la manera de hacerlo analógicamente, lo que me estuvieron pidiendo a mano con matemáticas, y correspondería con la realidad. O sea, si yo hubiera llegado a armar este circuito, o sea, si llego a medir el voltaje VO en el circuito de alterna con un osciloscopio, hubiera visto las dos formas de onda ya graficadas. Hay osciloscopios como en el laboratorio que tiene para escoger entre grados y tiempo, ¿no? Y si no, como el osciloscopio de PSPICE, por ejemplo, en simulación no tiene para los grados, te da una distancia en tiempo. Todavía hay que hacer una conversión, ¿verdad? Hay que convertir lo que tú me diste en segundos, milisegundos o microsegundos, a pasarlo por una regla de 3 a grados, y te debería dar eso muy, muy cercano, ¿no? Porque aquí hay algunos errores involucrados de medición, pero te debería dar muy cercano a eso. ¿A qué me refiero? A ver, ponemos la diapositiva. Si para mí esta es la ventana del osciloscopio, yo voy a tener una señal sinusoidal, o sea, coseno, seno, no sé cuál sea, porque depende cómo la quieras escoger. Nosotros escogimos que era un coseno, entonces para mí, digamos que este es mi punto cero. Y este valor máximo aquí son 20 volts. Y la frecuencia es 2πf, donde todo eso es 4. Entonces, por aquí es mi gráfica de mi voltaje. Yo voy a ver una señal más chiquita en amplitud, porque estamos viendo que esto es de 17, ¿verdad? Que esto es de 17, yo voy a ver una señal más chiquita en amplitud, medida en VO, o sea, medida en este nodo. O sea, aquí le voy a poner una sonda de osciloscopio, y la otra aquí se la puse, ¿no? La otra sonda me reportaría VO, y este sería el voltaje de la fuente. El otro me va a salir adelantado 15 grados, o sea, una cosita de nada. Y también me va a salir más chiquita la forma de onda, me va a salir 17, ¿cómo se dice? Punto 15 volts, ¿no? O sea, yo estaría viendo así en el osciloscopio. Y para mí este cachito, ahora, ¿se fijan que yo lo puedo medir donde yo quiera? Miren, para mí agarré este punto como mi referencia, donde empieza la señal de voltaje de 20 volts, porque esta es la de 17. Para mí esa sería mi referencia, y a partir de ahí me doy cuenta que la señal aparece antes, este pedacito de tiempo, ¿no? Los osciloscopios creo que le llaman incremento de X el cursor. Entonces ahí lo mido yo, porque lo voy a medir en el eje X, que es tiempo, pues me va a dar unos milisegundos, microsegundos, y después por una regla de 3 lo convierto a grados, y debería ser aproximadamente 15.96 grados. Sería lo que realmente está pasando en este circuito en el dominio del tiempo, ¿no? Hasta aquí acabaría este ejercicio. No sé si tengan alguna duda. Profe, yo tengo una duda. ¿De dónde se saca el coseno 4T? ¿O eso es de la fórmula principal del voltaje que nos dio al inicio? ¿O cómo se deduce eso? Cuando empezó el problema nos lo dieron. O sea, nos dijeron, este circuito eléctrico tiene esta alimentación. Y ya tú lo interpretas, tú dices, mira, este es un voltaje. Con minúscula, pues sería el dominio del tiempo, ¿no? Depende de ti. Este es el valor máximo, ¿verdad? Este es el valor máximo. Este es W. Esta es la frecuencia angular en radian segundo. Este es el valor máximo de mi señal. O sea, te estoy diciendo los parámetros de la gráfica, ¿verdad? ...40 minutos. Esperemos que todos se conecten para
continuar. Estábamos diciendo que esto es BDT, ¿verdad? Esto es BDT. Subíndice ese de source, de fuente, en el dominio del tiempo. Es un dato que te dan. Este es BM. El formato matemático de todas estas señales es BM coseno de WT más menos la fase. Entonces esto es W. Esto es W y esta es la fase. Esto es phi. La fase de... Fíjense que la fase de la señal de voltaje está a menos 15 grados de un cero, de una referencia cero. Pero yo en la gráfica que estaba haciéndoles a ustedes, yo tomé como referencia esta señal para graficar la otra. Entonces, decía yo en mi gráfica, ¿verdad? Este es mi osciloscopio. Y yo por acá tengo... No necesita que esté aquí la señal, porque ni siquiera es una señal seno, es una señal coseno, ¿no? Pero les digo, todo eso uno lo elige en los análisis, porque el osciloscopio no te pone eso. Entonces, a propósito, lo voy a dibujar por aquí a un ladito. Esta señal, y disculpen lo feo, es que está difícil de mover el ratón aquí en el graficador, en el puntero. Esta señal es de amplitud 20 volts. Está retrasada a 15 grados con respecto a un cero, si este sería el cero. Está retrasada a 15 grados. Eso sí, nunca se los va a enseñar el osciloscopio, ¿no? Para ustedes aparece una cuadrícula y aparece la señal ahí, ¿no? Y tiene un periodo. Si para mí de este punto es el periodo. El periodo sería... si W es 2pi sobre periodo, entonces periodo es 2pi entre W, entonces estamos hablando que aquí es 2pi entre 4. 2pi entre 4 pues sería un medio de pi, o sea, esto se repite cada pi, esta señal, ¿no? Hablando de radianes, ¿no? Entonces, a mí, o sea, si nada más le pusiera una sonda al osciloscopio aquí le pongo la sonda al osciloscopio en la simulación o en el circuito real, porque esto lo pueden ir a armar al laboratorio. Yo esto vería en la cuadrícula, pero a mí nunca me daría un cero en el tiempo, ¿eh? Acuérdense que el osciloscopio sí señala muy bien, sale aquí un simbolito y te dice que esta es tu tierra, ¿no? Sale aquí el símbolo de tierra, ¿no? O 0 volts. Eso sí te lo dice el osciloscopio, pero nunca te dice dónde es el cero de tiempo, porque no tiene sentido. Dado que esta señal se está repitiendo pi veces por segundo, pues no tiene sentido hablar de un cero en el tiempo, porque pues ¿cuál es de todas las señales? Pues quién sabe. Ese lo escoge uno. Entonces, si esto es una representación de un señal coseno, pues para mí aquí sería el cero, por ejemplo, ¿no? Este punto, el punto más alto es de una señal senoidal, pues hablando que si para mí es el cero ahí, pues es una señal coseno. Señal coseno de... No, y como esta está con menos 15, entonces el cero más bien es aquí de un ladito, ¿no? Pero eso yo lo estoy escogiendo conforme la gráfica. No me la da el osciloscopio. Bueno, pero si yo tengo esta gráfica y grafico la otra, grafico este voltaje aquí, el VO, acabamos de demostrar que es una señal más chiquita y adelantada a 15 grados de la que acabo de dibujar. Entonces, pues parece, ya se quedó ahí todo bien rayonadero, pero bueno. Apareció una señal más chiquita, de altura 17.14, ¿verdad?
17.14 volts, positivos y negativos, porque es simétrica. Ahora estoy dibujando el punto negativo de 17.14 y adelantada 15 grados de respecto a la de BS. Y ahora BS está retrasada 15 grados con respecto al cero absoluto. Y el cero absoluto yo lo pongo. En este caso yo lo puse, primero lo puse en la gráfica aquí, pero después indiqué que podía ser otro punto, ¿no? O sea, ahora dije, no, ahora para mí sería este. O bien puedo escoger otro cero de por acá, por acá, por acá, porque es una señal periódica. Estoy viendo ahorita mi pantalla 2 ciclos. Yo podría escoger el cero en la parte del medio de la pantalla también. O sea, para hacer mi cálculo o medición del ángulo en la pantalla del osciloscopio. Entonces, esta sería la representación en el dominio del tiempo de todas las matemáticas que estuvimos haciendo. No sé si contesté la duda. Díganme ustedes. Sí, profe. Doy muchas explicaciones ahorita porque son los primeros ejercicios, pero conforme siga avanzando, ya no voy a dar tantas explicaciones, ya no voy a hacer tantos énfasis en los cálculos, o sea, más voy a estar dando resultados para que ustedes los practiquen. ¿Qué más? ¿Qué más? Y voy a estar hablando más con un lenguaje ya de los, ¿cómo se dice? Pues de los circuitos en alterna, ¿no? Voy a estar hablando más ya de reactancias inductivas, capacitivas, impedancias, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y les digo, estos circuitos sí existen, ¿eh? Los van a ver más adelante en máquinas eléctricas, en electrónica de potencia, en todo lo que tiene la industria, la representación matemática eléctrica de la maquinaria industrial, aparte, tiene parte, como son dispositivos mecatrónicos, pues tiene parte eléctrica, estas son sus representaciones y su forma de manejarlo cuando estamos en alterna, ¿no? Bueno, no sé, ¿tengan otra duda? Ya hicieron una simulación de esto también. No era el mismo circuito, era nada más una impedancia y un capacitor. Y ya vieron todo lo que estoy diciendo. Incluso con esta teoría, pues ya podrían resolver el circuito de manera teórica, analítica, para corroborar la respuesta que vieron en la simulación, ¿verdad? Porque más o menos la pantalla del osciloscopio de lo que vieron en la simulación el jueves, pues es algo bien hechecito, pues es algo parecido a lo que acabo de hacer aquí. Claro que todos tienen sus escalas y dimensiones diferentes. Creo que metieron 5 volts y la señal del divisor les tuvo que haber dado más chiquita, ¿no? No puede ser que les dé un voltaje más grande que el de la fuente en un divisor de tensión, ¿no? Entonces, esa sería la forma, precisamente si tenían la duda, esta sería la forma de qué quiero en la reporte de la práctica del jueves, ¿verdad? ¿Qué quiero? Pues su foto o su captura de pantalla de lo que vieron, ¿verdad? Y sus cálculos de cómo deben de demostrar lo que estamos diciendo. Y luego una duda muy común que también me hacen saber es que dicen, no, es que no me salió lo mismo. O sea, me dicen, yo tengo 20 coseno de 4t menos 15 y luego me salió una gráfica, pero no corresponde. Digo, ¿estás seguro que no corresponde? Y me pongo a analizarle y yo le digo, no, pues sí es. Lo que pasa es que a veces todavía no identificas los parámetros de tu forma de onda. Por cierto, a esta altura de las explicaciones ya no tiene sentido andarla graficando punto por punto, ¿no? O sea, yo me puedo agarrar metiéndole valores a T. A esta T, yo le puedo poner valores para hacer la gráfica, ¿verdad? Que 0, que 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos. ¿Qué rango escogería yo para hacer la gráfica? Pues depende de la frecuencia o el periodo, ¿verdad? Voy a suponer un periodo de 10 milisegundos. Bueno, pues si quiero 10 puntos de la gráfica, evaluaría cada milisegundo, ¿no? 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos. ¿Y qué me darían los puntitos que formarían la gráfica en 10 partes, la gráfica que están viendo, ¿no? A estas alturas, el analista de circuitos eléctricos ya no hace eso, porque ya entendió, ya tiene la representación mental de lo que significan sus parámetros y directamente crea las gráficas, así como lo estoy haciendo yo. Así como también crea uno la de los transitorios, ¿no? Después de un tiempo, ya que le agarró la onda los parámetros de un transitorio, puedes crear la gráfica de golpe, ¿no? Con tau y con la amplitud máxima o valor final y valor inicial, ese tipo de cosas, uno crea sus gráficas, ¿no? Y a la larga, el especialista ya no necesita ni el osciloscopio, porque él puede hacer los análisis completamente en papel. Así le hacían los analistas antes de que hubiera osciloscopios, ¿no? Estoy hablando de los años 20, 30,
que era el boom de la conocimiento en la frontera con circuitos eléctricos de alterna. Querían analizar las redes eléctricas para distribuir correctamente la energía. O sea, ya estoy hablando de aplicaciones. Pues lo hacen todo a mano, todo esto de los fasores, ¿no? Pero bueno, si no tienen preguntas, veamos qué me sigue. Pues ahora sí ya viene el tema en las diapositivas, hasta aquí las dejé, ya no tiene más adelante. Viene el tema ya de mallas y nodos, pero efectivamente antes de pasar a ver más mallas y nodos, pues conviene seguir haciendo más ejercicios de serie paralelo. Entonces, para hacer ejercicios, se seleccionaron problemas del libro, de la bibliografía. No me acuerdo si son de Sadiku o de Dorf. Creo que es el libro de Dorf, circuitos eléctricos de Dorf. Hay una serie de ejercicios ya clasificados por temas, ¿no? Entonces, en el tema de características de una señal senoidal, frecuencia, representación por medio de impedancias de resistencia bobina, inductancia en alterna, todo ese tipo de los primeros contenidos temáticos, hay 5 problemas. Esos 5 problemas quedaron de tarea y los van a entregar creo que el viernes a las 10 de la noche. Entonces tienen tiempo, o sea, ya descansaron el puente, tienen tiempo para ir preparando esto. Eran problemas muy parecidos también a lo que venía en la práctica de laboratorio, ¿no? Te dan 2 señales y te preguntan su suma o su fase de una a otra, evaluar el valor en cierto momento, son cosas que ya tienen que hacer en su reporte de práctica, son cosas de teoría que ya vimos y es para practicar precisamente. Incluso viene la clásica, que ahora te doy una gráfica. ¿Estás viendo un osciloscopio? Dice, representa matemáticamente BDT si esto es un voltaje. En la forma estándar que acabo de explicar, ¿verdad? Amplitud coseno de WT más ángulo. Tienes que interpretar la gráfica. Hay como una ayudadita y por conexión a lo que estamos diciendo, no puedes pensar que esta gráfica es coseno sin desfase, porque el pico máximo no está exactamente en 0, ¿no? Si para mí es mi 0 volts y mi 0 tiempo, si se fijan también tiene 0 tiempo, no puede ser señal coseno sin fase. Tiene una fase y es una fase negativa porque es un retraso. Se fijan que la señal sale después de un cachito de tiempo, después de el 0S, ¿no? El 0 tiempo. ¿Qué tanto? Bueno, pues ahí ustedes van a ser los que van a estar midiendo. Si de aquí para acá es 20, pues cada una es 20 milisegundos, pues cada división de estas es 5, ¿verdad? 5, 10, 15 da 20, ¿no? Entonces de aquí para acá son 5 milisegundos. ¿Qué tanto está desfasado esa cosa? Según yo es como 1.5. 1.5 pedazos de esta. Si de aquí para acá son 5, como 1.5 tiene de desfase en tiempo. Ahora ya con ese dato lo transformas a grados con una regla de 3. Si de aquí hasta acá un periodo completo sería, digamos, de este pico es un periodo completo. Son menos de 20, son como 17, ¿no? 17 milisegundos. Si 360 grados son 17 milisegundos, pues ¿cuánto equivale 1.5 milisegundos en grados? Es una regla de 3. Y así sacarías este dato. Les estoy dando muchas explicaciones porque son los problemas que normalmente tienen dudas, ¿no? Bueno, esos quedaron de tarea para el viernes. Profe, yo tengo una duda respecto a ese también. Para el voltaje, para el valor máximo, ¿cómo lo tomaría? ¿Sería también calculando así como el tanteo más o menos? Sí. Porque no llega al 20, retícula, ¿verdad? Le dicen método de retícula. Mira, ok. Para mí, estoy aquí y aquí es mi 0 volts. Entonces, y cada cuadro, ¿cuánto vale? Si de aquí hasta acá arriba vale 20, pues cada cuadro vale 5 volts, ¿verdad? Entonces, si te fijas, va a 5, 10, 15 y otros 3. Para mí es como de 18 volts máximo esta señal. Ok, muchas gracias, profe. Ahí inmerso un error de medición. A lo mejor para ti no son 18, para ti son 17.9.
pero ya ese error se le llama error de medición de, en este caso, humano, ¿no? Ok. ¿Alguna otra duda? No, ninguna, profe. Muchas gracias. En el osciloscopio digital de laboratorio, y creo que en el de simulación, el PSPICE, alguno le vi en su reporte de prácticas que ya sabe usar los cursores. Hay una herramienta que se llama cursor. Entonces, le apachurras el botón que dice cursor en el osciloscopio y lo llevas, lo arrastras hasta la posición que quieres medir. Sale una línea en la gráfica y la mueves hasta el pico del voltaje que quieres medir y te da el voltaje en ese punto. Sería una forma de minimizar el error, ¿no? Pero de antemano yo les digo que tienen que tener desarrollada esta capacidad de interpretar gráficas, medir las gráficas, porque se ocupa no nomás para esta materia, sino para muchas otras, ¿no? Si no tienen otra duda, estamos hablando de los problemas que siguen, ¿verdad? Ahora, para el tema de representación de una fuente de energía por medio de su fasor, representación fasoriales de inductancias, bobinas y capacitores, arreglos de bobinas, capacitores, inductancias serie, paralelo y mixto, impedancias serie, impedancias en paralelo, impedancias mixto y análisis en el estado estacionario senoidal. Escogimos una serie de problemas. Estos sí son muchos problemas, porque realmente es la que más van a ocupar. Y unos cuantos problemas para mallas, unos cuantos para nodos y unos cuantos para teoremas. Estos ya se los voy a poner el jueves. Los que no hagamos en clases, se los voy a poner el jueves para tarea. Para la otra semana. En esta semana ya tienen que entregar una tarea. Para la otra semana es otra tarea. Entonces, estos problemas se supone que ya los podemos resolver con todo lo que hemos visto. Entonces, díganme ustedes si no, ¿verdad? Miren, por ejemplo, el primero, el 1031, está bien inofensivo, ¿no? Dice que le saques la corriente. Y si saca la corriente de este circuito, pues lo que haríamos sería sacar la impedancia total, que sería la suma de estos dos ya en el dominio de la frecuencia, dividido en el voltaje en tres impedancias con la ley de Ohm, pues me tendría que dar este resultado. Claro que me lo va a dar en formato rectangular o polar y después yo lo interpreto para llevarlo al formato trigonométrico, pero incluso ahí está la respuesta, ¿no? El voltaje está acá arriba. O sea, ese yo no lo resolvería ahorita porque lo considero hasta más fácil que lo que estuvimos haciendo y yo pensaría que ya lo pueden hacer ustedes, ¿no? Problema 10.4.5. Obtener variables solicitadas en algún análisis ahí de A, B y C. Ahí es para ver si ya entendieron la relación entre el formato complejo, formato polar y formato rectangular. Miren, por poner un ejemplo, el inciso A. En el inciso A yo tengo que determinar la constante A, la constante B, en términos de lo que sí tengo, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría? Miren, yo transformaría a rectangular este dato. Yo lo transformaría a rectangular para poderlo sumar con JB. Y ya que lo tenga toda la parte real de un lado, tenga mi expresión parte real, parte imaginaria en todo el lado izquierdo de esta ecuación, ¿verdad? Igualaría la parte real con la parte real del lado izquierdo y la parte imaginaria del lado derecho con la parte imaginaria del lado izquierdo y aplicaría álgebra para despejar lo que necesitara, ¿no? Es lo que yo haría para resolver, por ejemplo, el inciso A y así los demás incisos. Entonces, pues yo considero que ustedes lo pueden hacer, ¿no? Ustedes díganme si tienen dudas. El 10.4.7 es un circuito serie también muy, muy inofensivo. Nos piden este voltaje. Ese se saca directo con un divisor de tensión en términos de los tres impedancias que forman el lazo serie. Ese también está bien fácil. Si acaso, el que yo veo que podrían tener alguna duda sería el 10.5.4, ¿no? El 10.5.4 es un paralelo, pero con una fuente de corriente. Como casi no hacemos ejercicios con fuentes de corriente, a menos de los que yo les dejo la otra vez, les dejé tarea en transitorios con fuentes de corriente, pero yo no expliqué ningún problema con fuente de corriente en clases que yo me acuerde, ¿no?
no pasa nada. Sí, sí existen fuentes de corriente de alterna, como también existen fuentes de corriente de directa. Nada más que no la van a ver como un equipo de laboratorio, son representaciones eléctricas de, por ejemplo, transistores, ¿no? Pero aquí no sabemos de dónde viene, sencillamente ahí está, ¿no? Ahí está es una fuente de corriente de alterna. Dice, encuentre la respuesta V, o sea, encuentra el voltaje de ese circuito cuando la fuente de corriente tiene un formato 10 coseno de 100t, ¿no? Pues si quieren lo hacemos para seguir practicando. Este sí lo haríamos porque les digo, casi no hemos hecho de fuente de alterna, ¿no? Entonces, dejen, paso los datos aquí donde pueda yo rayar. Profe, Sí. antes de eso, ¿podría dar una breve explicación de nuevo de la gráfica de cómo se sacaría W? Si se puede. ¿Cuál gráfica? Bueno, la primera gráfica, el ejercicio. El primer ejercicio que pasamos. No, de ahí mismo, de los de tarea. ¿De los de tarea? Uh-huh. ¿Cómo sacaría yo, por ejemplo, A o todo? No, W y teta. Voy. Mira, sí ya te quedó claro, ¿no? Por ejemplo, W. Yo sé que W es 2pi. Es que aquí en el PDF me sale la raya bien gruesota. Si la puedo hacer más chiquita. No, creo que no. Bueno, W es 2pi por F. O 2pi entre T, como lo quieras ver, ¿verdad? Entonces, yo quiero, yo lo que tengo en la gráfica es T, o sea, tengo el periodo. Y dices, ¿cómo que tiene el periodo? Sí. Mira, por ejemplo, yo tengo varios ciclos de la señal en la imagen, ¿no? Pero yo tengo que escoger un punto para poner mi referencia para sacar el periodo. Mira, por ejemplo, a mí me conviene ponerme aquí, mira. Me conviene ponerme aquí porque coincide con esta rayita de acá abajo. ¿En dónde se repite la señal? Se repite aquí. Entonces esa distancia en el eje X es el periodo. Más o menos en dónde queda. Yo cómo sé cuánto vale cada de estos cuadritos. Pues lo veo de la gráfica, mira, del punto 0 al punto 20 tiene 4 cuadritos, entonces cada cuadrito vale 5 milisegundos. Porque mira, 5 más 10 más 15 más 20, pues da los 20 milisegundos. Cada cuadrito vale 5 milisegundos. Entonces, si yo me pongo aquí y cuento los milisegundos hasta donde está la gráfica, son 5, 10, 15 y otros 2 milisegundos, ¿no? Entonces según yo, son 17 milisegundos mi periodo. Entonces, la gráfica te da de manera gráfica el periodo. Según yo, y usando el método de la retícula, son 17 milisegundos. Verifico, a ver, otra vez, estoy aquí, 5, 10, 15 y otros 2 rayitas de un cuadrito de 15, pues son unos milisegundos. Entonces son 17 milisegundos según yo. ¿Puedo tener errores? Sí puedo tener errores, pero bueno, según yo son 17 milisegundos. Ese es mi periodo, pero yo ya sé que la frecuencia angular es W, es igual a 2pi sobre periodo. Entonces hago esa operación en mi calculadora. Tengo 2 por pi, o sea, 3.14 por 2. Y luego lo voy a dividir entre lo que saqué, que son 17 por 10 a la menos 3. O sea, 17 milisegundos. Me da 0.
0.00037 radian segundo. Ese es para mí W. Si hice bien la operación, ese es para mí W. Creo que le hice mal. Espérame. Dos por pi es 6.2831 entre 17 a la menos 3. 369, sí la hice mal, es 369.599 radian segundo. Ese es para mí W. Entonces para mí sería, amplitud máxima sería como 17 volts. 17 volt coseno de 369.6 o 59. Y ya no me falta este ángulo. ¿Cómo saco este ángulo? Pues de la gráfica. Si te fijas el 0 no coincide con el pico máximo de la señal. Entonces, si esto es un coseno y no hubiera desfase, teta debería ser 0. Y debería el pico máximo de mi señal coincidir exactamente con el eje del 0S, ¿verdad? No es el caso. Está movido un cachito, ¿no? En retraso porque está hacia la derecha. Entonces va a ser negativo. Pero ¿cuánto es? Bueno, pues cada cuánto vale cada cuadro de estos en tiempo. Dijimos que valía 5 milisegundos, ¿no? El pico máximo está movido de esta línea vertical. De esta línea vertical está movido, según yo, como 1.5. Como 1.5 milisegundos. Entonces, la fase teta medida en tiempo es 1.5 milisegundos. Pero yo lo quiero en grados para darlo aquí, ¿verdad? Yo lo quiero en grados. Entonces, yo lo que sé es que tengo 360 grados equivale a 2pi. Y también sé que 360 grados equivale a un periodo completo de esto que dijimos que era 17 milisegundos, ¿verdad? Entonces, 360 grados, no, sí, un periodo completo de la señal en tiempo es 17 milisegundos, en grados son 360. Entonces, 360 grados es en esta gráfica equivale a 17 milisegundos. ¿Cuánto equivale en grados, verdad? ¿Cuánto equivale en grados? 1.7 milisegundos que yo medí. No, perdón, dijimos que 1.5, ¿verdad? Más o menos para mí aquí el desfase es 1.5 milisegundos, entonces hay que despejarlo. Me queda, el ángulo va a ser igual a 360, o sea, el ángulo de desfase, 360 por 1.5 milisegundos entre 17 milisegundos. O sea, apliqué una regla de 3. Entonces ya lo meto a mi calculadora. Entonces, 360 grados por 1.5 por 10 a la menos 3 entre 17 milisegundos, o sea, 17 por 10 a la menos 3. 31.76. Pues ese sería el desfase. Entonces, aquí se desfasa. Entonces, la expresión completa, ya para acabar, es 17 volts, coseno de 369.6 más teta, que acabo de mostrar que es 31.76 grados. Ahí disculpa que no pude rayar, pero es que no puedo rayar en las PDFs también como en una diapositiva. O sea, no sé si quedó dudas. Ya lo resolví todo, ¿verdad? No sé si tengas alguna duda.
No, ya, muchas gracias, profe. Pues esto tienes que hacerlo cada vez que ves gráficas en el osciloscopio. Y el osciloscopio no te da este 0. Aquí en esta gráfica te dieron este 0, pero el osciloscopio sí te da el 0 en volts, ¿no? O sea, sí te da pero no te da el 0 ese. Ese tú lo escoges en la gráfica. ¿Cuál escogeré? Pues de acuerdo a los datos que estés metiendo en tu circuito que estés midiendo, eliges cuál para ti va a ser tu referencia y este sería tu 0. Y a partir de ahí haces mediciones para atrás o para adelante. En este caso el ángulo es negativo, porque a partir de donde yo escogí el 0, sale después la forma de onda, ¿no? El coseno sale después de ese punto. Entonces dijimos que después era negativo, es un retraso. Si hubiera salido antes, o sea, si el pico de esta señal coseno había estado antes del 0, hubiera sido con signo positivo aquí. Entonces 17 coseno de 369 menos 31.76. Pues no creo que alcance el tiempo para hacer otro ejercicio, mejor lo seguimos haciendo mañana. Íbamos a hacer el de serie paralelo, ¿verdad? Pero bueno, ¿tengan alguna otra duda? Profe. Si no tienen dudas, adelante. Nada más para verificar, los problemas que vamos a hacer van a ser los 5 primeros. Sí. Eso quiere decir. Hasta la gráfica. Hasta la gráfica, pero ahí son 4, ¿no? 4 problemas. Mira, 1, 2, 3, 4. No son 4. Tienes razón. Entonces ya pueden hacer el 5. Oh. El 5 sería este. Ok, el 10.3 es 1. Sí, pero sí lo pueden hacer, ¿no? O sea, está más fácil. Está como el de la práctica laboratorio, está fácil. De aquí al viernes, ¿verdad? Okay. Sí. Gracias, profe. Y en estas 2 clases de esta semana vamos a hacer ejercicios de los que siguen. Para mañana hacemos empezamos con y a ver hasta dónde llegamos. Los que de a tiro digan ustedes que ya no le ven problemas para hacerlos, pues nos los brincamos y esa sería su tarea. Miren, el 1055 pues es un circuito serie relativamente fácil. A lo mejor estos son los más laboriosos. Lo podemos hacer mañana también si nos alcanza el tiempo o el jueves. Y así. No se puede hacer serie paralelo, pero no les están pidiendo que lo resuelvan, nomás les piden que lo pongan en dominio de la frecuencia. Y se represente el circuito en dominio de la frecuencia, no les piden que lo resuelvan. Realmente se tendría que resolver, pero por mallas o algo así, ¿no? Y está en el tema de serie paralelo, entonces no, pero no les piden que lo resuelvan. Y aquí hay otros más problemillas, relativamente todos están fáciles. Si se dieron cuenta en la alterna, lo latoso andar haciendo las operaciones. Realmente si ya domina serie paralelo, pues estos circuitos están tranquilos, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí te piden voltaje y te dan estas 2 corrientes. Pues sacas la corriente en términos de las otras 2 aplicando una suma de corrientes en este nodo y teniendo la corriente que baja la multiplicas por la impedancia y pues te da el voltaje. Y así, ¿no? Son muchos, pero son relativamente fáciles, ¿no? Estos son muy laboriosos. Si se fijan, estos tienen muchos cálculos de andar haciendo simplificaciones. Pero el método es el mismo, ¿no? Y hasta aquí, les digo, tendríamos chamba para mañana y pasado mañana. Y ya para la otra semana empezamos ahora sí con mallas y nodos. Mallas y nodos y teoremas. Bueno, pues sería la agenda de la semana. Entonces, ya se va a acabar los minutos de la conferencia. Por eso les propongo que no tienen dudas, pues mañana les sigamos resolviendo ejercicios. Ok, no hay dudas. Entonces, el documento está en la plataforma, el de los ejercicios. Ténganlo a la mano para estarlo trabajando mañana y mientras voy a ver cómo escribirlo, cómo hacer la demostración como estuviera en el pizarrón, ¿no? De la manera más adecuada para que se vea bien. Entonces les agradezco y nos vemos mañana. Ahorita les mando la liga para la conferencia mañana.
Nos vemos a las 8:30. Gracias, profe. Saludos, cuídense.